Continuamos con la segunda mesa de trabajo, desafíos en la implementación de la estrategia Vida Saludable en las escuelas. Despedimos a los participantes que tomen su espacio en la mesa de trabajo. Mesa de trabajo, desafíos en la implementación de la estrategia Vida Saludable en las escuelas. Los ponentes que participan son el doctor Víctor Ríos Cortázar, la doctora Lisbeth Tolentino Mayo, la doctora María Costa Enríquez, el maestro Misael Francisco Villa Quiñones, el profesor Freddy Gutiérrez Mayo, la profesora Nancy Gutiérrez. Esta mesa será moderada por el doctor Víctor Ríos Cortázar, a quien le comparto el micrófono. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer a la APN Morelos por la invitación, a la presentación a este evento. Apreciamos mucho, doctora, que nos hayan invitado y que podamos compartir un rato con ustedes. Venimos muy rezagados de tiempo. Teníamos algunas personas que se iban a conectar por el Zoom. Bueno, ahí hay algunas dificultades para que se pudieran mantener, así que vamos a modificar un poquito lo que tenemos preparado. Pero bueno, para irnos rapidín, este simposio está convocado alrededor de vida saludable en el entorno escolar, y yo voy a hacer una cosa muy rapidísima. Simplemente pregunto qué entendemos por vida saludable. Eso nos parece que es crucial. Si pensamos tantito, históricamente la salud, la ya vieja definición de la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Es un concepto vago, en general, que quién sabe qué quiere decir. ¿Cómo pasamos eso luego a la práctica? Ese es un primer problema. Pareciera ser que hablar de vida saludable es más afortunado que quedarse con esta definición vaga de salud. Como quiera, es importante clarificar qué vamos a entender por vida saludable, porque eso va a definir el qué hacer. Si nos mantuviéramos en que vida saludable es esta ausencia de enfermedad, la visión va a ser muy pobre y las acciones muy reducidas, probablemente en el mejor de los casos muy encaminadas a la prevención de enfermedades. Pero fíjense que no es lo mismo promover salud que prevenir enfermedades, aunque lo confundimos. Uno es el terreno de la salud, otro es el terreno de la enfermedad. Si hablamos de promover vida saludable, entonces deberíamos estar en un terreno que no es de la enfermedad. Con base un poco en esto, vamos a ver algunas experiencias de cómo distintas
sectores, distintas instituciones que están implicadas de una u otra manera en el desafío, en el desarrollo de la vida saludable en el entorno escolar, lo están viviendo. El grupito que les voy a presentar, el grupo de personas que les voy a presentar, tenemos en común que participamos durante algún tiempo de manera colectiva en la elaboración de libros de texto sobre vida saludable. Con la generosa invitación que nos hicieron y con la oportunidad de recuperar parte de estas personas que han estado trabajando y que compartan cuáles son, de dónde vienen, la experiencia que tienen de buscar esta vida saludable en el entorno escolar y con base en eso cómo miran el desafío de la implementación de la vida saludable en sus entornos escolares. Para eso entonces me voy a permitir presentar rápidamente a la maestra Lisbeth Tolentino Mayo. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, es licenciada en nutrición por la UAM Xochimilco, luego con maestría en ciencias en el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente en proceso de terminar de graduarse en el doctorado en el Colegio de Chihuahua. Ella tiene mucha experiencia, una larga experiencia trabajando en el Instituto Nacional de Salud Pública sobre todo lo que tiene que ver con alimentación, enfermedades crónicas y particularmente con los entornos alimentarios. Vamos a abrir con ella, nos va a dar un contexto que nos parece interesante e importante, y luego ahí les voy a ir presentando a las demás personas para no tardarme mucho. Entonces, si me permiten, daré paso a la maestra. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación, maestra Lupita, y bueno, muchas gracias a los que todavía aguantaron un ratito más. Pues muy agradecidas de participar en el Simposio Internacional Educación para la Vida Saludable en las Comunidades Escolares. Hablaremos sobre la implementación de la estrategia de vida saludable en las escuelas. Mi nombre es Lisbeth Tolentino Mayo, soy investigadora en Ciencias Médicas en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud y formo parte del grupo de profesionales e investigadores de NutriCOI, y declaro que los proyectos que he realizado han recibido financiamiento por la Comunidad Latinoamericana Nutrición y Salud, COLANSA, Bloomberg Philanthropies, UNICEF y CONACYT, y declaro no tener ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y que no recibo una remuneración económica por esta presentación. NutriCOI promueve la no asociación de profesionales de la salud y nutrición con la industria alimentaria, actores, empresas o instituciones con intereses comerciales en actividades de investigación, educación y políticas. Como sabemos, nuestro país se enfrenta a un grave problema de sobrepeso y obesidad. Durante el periodo de 2020 a 2024, las encuestas nacionales de salud y nutrición reportaron que más de 12 millones de niñas, niños y adolescentes presentaron algún grado de sobrepeso y obesidad. Esto es particularmente alarmante, ya que significa que 3 de cada 4 escolares entre 5 y 11 años de edad presentan algún grado de sobrepeso, y 40% de los adolescentes entre 12 y 19 años de edad tienen esta problemática de salud. Si lo vemos por estados, hay algunos estados con una prevalencia más alta, como lo es algunos estados del sur, como Yucatán y Quintana Roo, que tienen un porcentaje de hasta 50%. En el caso de Morelos, en el caso de los varones, encontramos que el 34% de los niños tienen esta condición y 33.7% de las mujeres. La siguiente, por favor. Se han diseñado una serie de marcos conceptuales para explicar cómo los entornos alimentarios promueven estas condiciones de salud, y ya que tienen un impacto directo en el estado de salud y nutrición de la población. Y voy a utilizar el marco Innocenti, creado por UNICEF en 2019, para explicar esta cuestión de los entornos alimentarios, para
y su impacto en la salud de los escolares. Particularmente vemos que iniciamos con la parte del componente de suministro de alimentos, en el cual está relacionado con la producción de alimentos, el almacenamiento y la distribución, el procesamiento y el envasado, y el comercio al por menor en mercados. Y luego, ¿cómo es su relación? En el esquema podemos ver cómo es la relación de los ambientes alimentarios externos, como la disponibilidad de alimentos, los precios de alimentos, la calidad y la seguridad de estos alimentos y su comercialización, además de la mercadotecnia y el etiquetado en el caso de los productos industrializados, y cómo se relaciona con los componentes del hogar, donde también pues, vemos que hay una disponibilidad de alimentos, la accesibilidad y la conveniencia de estos productos dentro de los hogares. Además, en el caso de los niños y adolescentes, también el papel de los cuidadores y sus tutores tienen un papel importante para que los niños finalmente tengan una dieta saludable o no. La siguiente, por favor. El instituto pues, se ha encargado de realizar diversas investigaciones sobre los componentes del entorno alimentario. En esta ocasión les voy a hablar principalmente de la publicidad y de la disponibilidad de alimentos y bebidas alrededor de las escuelas. Dentro de estas investigaciones que hemos realizado, nos tocó realizar una evaluación de los lineamientos sobre el consumo de alimentos y bebidas en las escuelas y los entornos obesogénicos. Este levantamiento se hizo en 2013 para evaluar y conocer las características de los entornos alimentarios, particularmente de las tiendas que se encontraban alrededor de las escuelas. Aquí les muestro un mapita y cómo fuimos generando, documentando cómo los espacios, qué tipo de espacios están alrededor de las escuelas. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en aquellos relacionados con los comercios de alimentos, y bueno, vemos aquí una gran variedad de productos que se venden alrededor de las escuelas, desde tamales, helados, bebidas. Y algo bien importante que tenemos que reconocer es que los niños, durante su transcurso que están en las escuelas, tienen hasta 5 momentos para comer algún tipo de alimentos: a la entrada, y luego durante la entrada y el espacio al recreo, luego durante el refrigerio, y luego del refrigerio y a la hora de la salida, y luego a la hora de la salida. 5 momentos de comida en 4.5 horas que están dentro de las escuelas. La siguiente, por favor. Posteriormente de recabar la información de los alimentos y bebidas que se vendían fuera de la escuela, hicimos una evaluación del contenido calórico promedio por tipo de alimento y bebida fuera de las escuelas, y vemos que las botanas aportaban en promedio 328 kilocalorías, mucho más que los alimentos preparados, que encontramos 220 kilocalorías en promedio, y el de menor calorías fue el grupo de verduras y frutas, con 75 y 96 kilocalorías en promedio. Posteriormente hicimos un análisis del contenido nutrimental, y lo que podemos ver, como se muestra en la gráfica, es que en el grupo de botanas los carbohidratos son su principal aporte energético, con más de 300 kilocalorías, y también tienen un gran aporte energético en el caso de las grasas. Entonces, bueno, es bastante alto. Ahora les explico por qué. Luego, la alimentación actual en los mayores de 5 años, vemos aquí en dos barras para diferentes tipos de alimentos. Como verán, en la barra violeta o rosita está lo que es la recomendación de consumo diaria para el grupo de edad de mayores de 5 años, y la contribución real, es decir, el consumo habitual de los niños para este grupo de edad. Entonces aquí lo que podemos ver en el caso de los cereales, por ejemplo, es que la recomendación es de mayor al 30% que debe de tener en su dieta, pero de esta, aquí lo que encontramos es que cereales altos en fibra solamente es el 20% del aporte,
y un porcentaje más viene de cereales refinados que no son saludables para la salud. Luego, en el caso de las frutas y verduras, vemos que el consumo real es apenas del 5%, cuando la recomendación es de aproximadamente el 10%, y en el caso de las leguminosas el consumo real es menos del 5%, vemos que está muy por debajo de la recomendación. Luego, posteriormente están las leches y los derivados de lácteos, que ese sí es el consumo más o menos, ahí va. Pero lo que sí nos llama mucho la atención es el consumo de productos ultraprocesados, que como lo indica la barrita, es mucho más alto, alcanza más del 15%, y la recomendación es menos del 10%. Luego, en el caso de bebidas azucaradas, se sobrepasa por mucho, porque la recomendación es menos del 5% y tenemos un 10% en promedio. Es decir, que el consumo de calorías discrecionales que provienen de estos dos productos es de alrededor del 27%. Luego vimos en los tipos de tiendas qué tipos de tiendas eran las que se encontraban alrededor de las escuelas, y principalmente encontramos puestos ambulantes, que fue del 47%, tiendas del 73% y establecimientos de alimentos del 31.3%. Luego, algo que es bien interesante es la cantidad de anuncios a las que están expuestos los escolares cuando van de camino a la escuela, y lo que vimos es que hay entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, en el caso de los anuncios de bebidas azucarados es similar, y luego ya vemos una diferenciación de las diferentes categorías de alimentos. Pero algo que es bien importante, que en promedio las escuelas públicas tienen 6.5 anuncios comparado con lo que se observaron en las escuelas privadas, que solamente fueron 2.4 anuncios. La siguiente, por favor. Luego vimos la distribución porcentual por tipo de productos promocionados en diferentes espacios públicos y medios de comunicación, y lo que vemos que las escuelas pues definitivamente no son un ambiente tan favorable para los escolares, porque tienen publicidad de bebidas azucaradas. Vimos la publicidad en supermercados, en tiendas de conveniencia, en el metro, que es el caso de la Ciudad de México, en la televisión, y bueno, en las escuelas fue el porcentaje más alto, 67.9%, comparado con los otros lugares y medios. La siguiente, por favor. Bueno, con todo esto de información, es bien importante que para asegurar un ambiente alimentario saludable y sustentable se requiere transformar el sistema de alimentación, transporte, diseño urbano y el uso del suelo, y para eso hay diversas estrategias que se han realizado a nivel que son recomendadas a nivel internacional, que son los etiquetados claros, la regulación estricta de la publicidad, los impuestos a alimentos y bebidas no saludables, las escuelas saludables, el sistema agrícola, la promoción de la actividad física, la protección y promoción de la lactancia materna, el transporte activo y la promoción de estilos de vida saludable. Todo ello fue retomado, y a partir de estas cuestiones el Gobierno de México ha realizado diversas acciones para mejorar esos entornos alimentarios. Comenzó en 2010 con la firma del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, se publicaron los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica. Y también en ese mismo, luego posteriormente en 2014 entró en vigor el impuesto a bebidas azucaradas. En 2014 también, en mayo, hubo una actualización de estos lineamientos, el cual incluía a todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, y posteriormente en 2024, la más reciente, ya se incluye también a otro tipo de escuelas, pero también considera la utilización del etiquetado de advertencia, que seguramente ustedes han visto en los productos industrializados. La siguiente, por favor. Todo esto tiene como base científica y considera los requerimientos de energía estimados para los diferentes grupos de edad escolar, y también el requerimiento de energía para el refrigerio escolar.
Como vemos aquí, en el caso de los estudiantes de primaria, el requerimiento de energía para el refrigerio escolar es de 276 kilocalorías en promedio, y lo que les mostré previamente es que estos grupos de botanas tenían un aporte calórico de 330 kilocalorías, es decir, el 20% más alto que la recomendación estimada. La siguiente, por favor. Dentro de la implementación de la estrategia de vida saludable en las escuelas, el Instituto se ha encargado de realizar diversos materiales de difusión, como por ejemplo, pues aquí son material para condensar toda la información que viene en los lineamientos, y en el cual una de las cuestiones bien importantes de los lineamientos publicados en 2024 es que se prohíbe la venta y la publicidad de productos con sellos de advertencia o leyendas precautorias y alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sodio. Además, en estos nuevos lineamientos se fomenta el consumo de alimentos y bebidas saludables y el consumo de agua simple, contempla la promoción de actividad física y el deporte escolar, incluye información y orientación alimentaria y de salud para las familias, y contempla las sanciones para aquellas escuelas que no cumplan con estos lineamientos. La siguiente, por favor. Además, también en el instituto diversos investigadores han colaborado en la elaboración de material para vida saludable, como son los manuales que se promueven y se entregan en las escuelas primarias, además del recetario. La siguiente. Y también han participado en los seminarios virtuales para vida saludable. Y por último, también se han realizado diversos libros específicos. Por ejemplo, Las aventuras de Dulce Clarita, en el cual la SEP lo imprimió en 2020 y fue distribuido a más de 9 millones de escolares. La siguiente, este libro de Hasta que los kilos nos alcancen fue impreso también en ese mismo año y se imprimieron 8.833.000 ejemplares y fueron distribuidos a nivel de secundaria. Posteriormente se realizó esta escuela, mi librito para niñas y niños, el cual se entregó solamente a 11 escuelas primarias en 8 estados del país, y está en proceso Aventuras Saludables en mi escuela. Dentro de los principales retos que encontramos para la implementación de la vida saludable está relacionado con la interferencia de la industria alimentaria, el cual ha interferido en las políticas, en el desarrollo de las políticas para regular la publicidad, la regulación de las bebidas azucaradas en las escuelas, el incremento a los impuestos y el etiquetado de advertencia. Y como conclusión, bueno, pues la mala nutrición en todas sus causas está estrechamente ligada a los cambios en el sistema alimentario, los cuales afectan de forma importante a toda la población, y se requieren de esfuerzos individuales y sociales y un conjunto de políticas públicas para prevenir y controlar estos problemas que tenemos de salud pública, como el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas. Existen algunas estrategias para modificar el ambiente, como son la reducción del consumo de alimentos más sanos y grandes beneficios de salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud y expertos alrededor del mundo. Y por último, pues tenemos que reconocer que existe un ambiente tóxico y obesogénico que debe modificarse con esfuerzos multisectoriales para facilitar la práctica de estilos de vida saludable. Pues muchísimas gracias y te vuelvo la palabra. Bueno, tenemos este panorama grande, nacional, y en este marco, en este contexto, por los datos que nos acaban de mostrar, veamos ahora cómo distintos actores desde hace rato están viviendo, haciendo esfuerzos por la implementación de la vida saludable en el entorno escolar, y particularmente los desafíos que tienen con esta estrategia. Tenemos entonces por vía Zoom, no sé si me da, a la doctora María Elena Costa Enríquez. Ella está en Monterrey, en Montemorelos, Monterrey, y desde allá está conectada. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene maestría en salud pública con énfasis en cuidado preventivo,
de la Universidad de Montemorelos, doctorado en salud pública con énfasis en metodología de la investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias en España, presidenta nacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos en el periodo 2008-2010, nutrióloga certificada, es fundadora de RedNut ASD, de Red de Nutricionistas y Dietistas Adventistas, es fundadora y miembro activa de Red de Investigación en Estilos de Vida Saludable AC, es perito nacional en nutrición en el periodo de 2022 al 2024 en el cuarto circuito del Estado de Nuevo León del Poder Judicial de la Federación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, bueno, el antes CONACYT, en el periodo 2021-2025, catedrática emérita de la Universidad de Montemorelos y con participación en instituciones públicas y privadas de salud en actividades de docencia, diseño, gestoría de programas e intervenciones en nutrición y salud pública, en nutrición clínica, nutrición comunitaria y escolar, servicios de alimentos, investigación básica y aplicada. Su línea de investigación tiene que ver con la vigilancia epidemiológica nutricional, los derechos humanos y estilos de vida saludable en la población. Es autora y coautora de diversas publicaciones científicas de divulgación y capítulos de libro. Y nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros. Es una fortuna que la podamos tener. Doctora María Elena, si nos escucha, adelante, por favor. No la vimos. Es muy grato saludarles y agradezco de manera particular al doctor Ríos y a la doctora Tolentino también por la invitación que me han dado y por la colaboración que en algunos momentos hemos tenido. En este momento quisiera bueno, si me pueden dar acceso para compartir la pantalla, se los agradeceré. Mientras puedo compartir la pantalla, les mencionaré que el lugar donde me encuentro es Montemorelos, Nuevo León, que está a una hora de Monterrey, Nuevo León. Las actividades que hemos desempeñado durante por lo menos los últimos 20 años han sido orientados hacia intervenciones, estrategias e intervenciones relacionadas con nutrición infantil. Sobre todo estas intervenciones tienen la orientación hacia desarrollar actividades, educar, pero a la vez promover que la población pueda mantenerse saludable. Y bueno, hemos hecho un trabajo en por lo menos 25 escuelas de aquí de la comunidad. Este año precisamente, 25 años después, haremos un comparativo de las características, de la caracterización de las condiciones de salud, nutrición y activación física que la población tenía hace 25 años. Entonces, estamos trabajando en eso para poder comparar qué ha ocurrido con la población de esta misma región en 25 años. Y bueno, agradezco que se desarrolle este tipo de simposio porque eso nos ayuda a rescatar algunos aspectos básicos de lo que implica el estudio de escolares y mirar cómo las intervenciones tienen un impacto no deseado a primera instancia en corto tiempo, sino que la aplicación de esas estrategias tiene un impacto más o menos en 15 años, ¿verdad? Así que nosotros vamos a saber qué ha pasado en 25 años este año. Y por eso la presentación de hoy la he titulado Casa, Escuela, Casa. Cómo lograr mantener la enseñanza con la práctica. Y sabemos que este es un trabajo que no tenemos conflictos de intereses, que lo desarrollamos en forma institucional. Así que, y bueno, soy miembro de la Investigación en Vida Saludable en relación
nacional. Entonces, pues bueno, trabajamos en conjunto con estos temas que son salud del escolar y del adolescente. Bueno, aquí les muestro dónde está nuestra ubicación. Nosotros estamos en Montemorelos. Montemorelos está ubicado, miramos hacia Nuevo León, estamos en Monterrey, y hacia el sureste, hacia el noreste, se encuentra la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Aquí nos encontramos en la Universidad de Montemorelos y tenemos el seguimiento de 25 escuelas primarias de 48 que hay en la localidad. Y así que el primer proyecto que desarrollamos fue durante el año 2000 al 2005, desarrollando acciones de evaluación antropométrica, clínica, dietética y otros aspectos de salud dental, belleza visual y perfil de lípidos. Así que estos aspectos los fuimos mirando a través de las diferentes etapas. Empezamos con niños de 5º año y fuimos midiendo a través de las siguientes etapas de educación, como son secundaria y hasta preparatoria. 25 o 20 años después, podríamos decir, podemos observar muy bien cuáles son de acuerdo al diagnóstico desarrollado en ese tiempo, cuántos de esa población se mantienen hoy en condiciones similares de riesgo. De esa población han progresado a otras condiciones. Así que desde ese primer proyecto estamos dando seguimiento. Por lo menos tenemos 100 niños de 520 que era el total inicial de estudio, de la población de estudio inicial. Tenemos por lo menos 120 a 130 niños identificados que ahora no son niños, ahora son adultos, que tenían entre 10 a 12 años. Así que esto nos permitirá, ahora que iniciamos este trabajo en el 2025 con los mismos parámetros de evaluación, nos permitirá conocer qué tanto impacto ha tenido la educación que hemos estado dando durante por lo menos 6 años en esta población y el seguimiento posterior que tuvimos en los siguientes niveles de estudio. Así que esto será un estudio comparativo. Espero que al finalizar este año podamos tener resultados que podamos compartir. Muy bien, a nivel nacional ya se ha hablado de las estrategias que se tienen para promover una vida saludable en la población escolar. El objetivo lo conocemos, es proporcionar salud y bienestar de niños y niños en todo el país, asegurando que tengan una infancia saludable. Y se ha concentrado básicamente en la alimentación, en hacer modificaciones de la alimentación, modificar el consumo de agua, promover la actividad física y estar orientando al niño para que tenga un autocuidado. Y en esta parte de desafíos de los que hablamos, el autocuidado es un desafío importante para nosotros como promotores y como investigadores en esta población. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que incidir en nuestra población escolar con la que interactuamos, en que los responsables de su salud serán ellos, de las implicaciones que tendrán a años más adelante si no han cuidado y si no mantienen una condición saludable. Y el hecho de que los niños aprendan que cada mes deben de medirse para saber si se encuentran dentro de la curva de crecimiento es vital para que ellos puedan conocer cuál es su grupo de crecimiento y de esa manera, cuando incluyen o consideran que existe un déficit o deterioro, pues ellos mismos puedan interesarse y promover acciones de autocuidado. Así que en esta parte de las estrategias, todos las conocemos, ya nos las han mostrado en los paneles anteriores, en la plática anterior también se nos ha escrito por el doctor Tolentino. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo podemos mirar cuáles son los desafíos para mantener esa vida saludable? Nosotros a través de los últimos años hemos observado que la salud física, después del COVID, como que los niños están interesados en mantener una salud física. La salud mental es otro desafío que está íntimamente relacionado con la salud física. De hecho, estamos haciendo un estudio sobre los componentes que tienen algunos productos procesados que los niños consumen con más regularidad en esta región y que de alguna manera disminuyen las
secreciones de serotonina que provocan, según algunos de los autores, provocan actividades neurológicas que conducen hacia la agresividad. Entonces, este es un punto muy importante para nosotros desde el punto de vista de vida saludable. No solo es comer, no solo es tomar agua, no solo es hacer ejercicio. Hay otros elementos implicados en el desarrollo de una vida saludable. Pero también otros autores hablan de la salud social, de la convivencia que el niño pueda mantener con otros niños de su edad, que pueda salir a practicar deporte con otros y además que el niño también aprenda acerca de su fe. Y nosotros lo hemos experimentado de una manera interesante. Así que la salud no solo se concentra en salud física. Y estos son los desafíos que podríamos nosotros compartir con ustedes. El niño necesita, niño, niña, adolescente, necesita conocer aspectos de salud física, de salud mental, salud social e inclusive espiritual, como se maneja actualmente. Dentro del núcleo familiar, la función es promover hábitos saludables y un ambiente que pueda cubrir las necesidades de sus miembros. Muchos de nosotros estamos promoviendo como desafío que las familias dentro de sus tiempos puedan comer juntos. Este era un hábito que favorecía que en un tiempo determinado los niños pudieran comer con sus padres, o por lo menos en aquellas familias donde los padres trabajan durante el día, que por lo menos en un tiempo de comida puedan estar todos juntos, conversar, compartir experiencias del día. El núcleo familiar es el primer espacio donde nosotros tenemos que promover hábitos saludables. Podemos enseñarles a los niños la importancia que tiene que vivan una vida saludable, pero si cuando vuelven a su casa no tienen una respuesta de sus padres, no existe esa importancia de mantener una vida saludable, de nada sirve. Estamos desperdiciando mucho tiempo. Y por otro lado, también tenemos que la vida saludable también está concentrada en lo que respecta a cómo podemos mantener que la instrucción que proporcionamos a los niños pueda darles las pautas para que ellos seleccionen alimentos saludables y además que puedan ir a alguna tienda de la esquina o a la tiendita donde ellos compran normalmente, seleccionar alimentos saludables por lo que ya se ha abordado previamente, conociendo las etiquetas, mirando los colores, sabiendo los ingredientes, porque sería mucho pedir, pero en el caso, en una forma general, que el niño, niña, adolescente pueda aprender a seleccionar alimentos saludables y distinguir entre los que no lo son. Claro, eso es un desafío importante. ¿Por qué? Porque por otro lado, no solo es la aceptación de los niños, sino también la oportunidad que los padres proveen a los hijos para que ellos compren lo que desean, o inclusive para tenerlos contentos, para premiar por el poco espacio o poco tiempo que se les provee, pues se les compra cualquier cosa o que ellos elijan cualquier cosa. Entonces, así que este es un desafío también para la enseñanza de aspectos de vida saludable en las escuelas. Tenemos que educar a la par a los niños y a los padres, de tal manera que la enseñanza ofrecida en el ámbito escolar pueda tener un impacto en el núcleo familiar. Así que tenemos desafíos que son muy importantes. ¿Cómo un niño puede compartir el conocimiento adquirido? En primera instancia, lo hace con sus compañeros. En segundo lugar, lo hace en su núcleo familiar. Pero si no existen esos espacios de conversación, de comunicación entre los padres y entre hermanos, pues será difícil que puedan compartir el conocimiento adquirido. Por eso tenemos que hacer énfasis en el núcleo familiar. No solo en la escuela, es el núcleo familiar donde las intervenciones que desarrollamos en el área escolar van a tener un impacto mayor, no solamente para el niño que acude a la escuela, sino también para la familia y para los más pequeños. ¿Cuál es el rol? Este es otro desafío importante dentro de la educación y promoción de vida saludable. El rol del maestro en el aula de clase es indiscutiblemente uno de los elementos clave, así como en el núcleo familiar. El maestro debe ser un modelo, no puede enseñar vida saludable si detrás de la cortina va
y come alimentos no saludables. Ese es un hecho. Tenemos que modelar, aprender a compartir estos elementos valiosos que queremos que los niños adquieran. La práctica debe ser coherente con la instrucción. A los servicios de alimentos en el entorno escolar, que llaman las tienditas, las cooperativas, la cocina, este servicio de alimentos debe contar con alimentos realmente saludables y que cuenten con todas las características de higiene, de contenido nutricional, de variación en sus ingredientes, entre otros aspectos a considerar. Y dentro de las actividades integradas que el maestro también promueve es la activación física. No espera hasta la hora de receso, sino entre clase, cada 30 minutos, cada 20 minutos, el niño debe levantarse y hacer algún giro, algún ejercicio que le puede ayudar a mantenerse activo. La salud mental y la detección de conductas de riesgo es un elemento clave en las escuelas y es un desafío actualmente para la mayoría de las escuelas en relación a vida saludable. No podemos decir que hay vida saludable si hay conductas de riesgo en nuestro entorno. Por esa razón, cada escuela tendría que ser acompañada de un profesional de la salud, de psicología y un profesional de la nutrición, un nutriólogo, de tal manera que se puedan identificar conductas de riesgo y se pueda realizar la referencia correspondiente para la atención inmediata de la población. No esperemos a que las conductas de riesgo generen otros problemas mayores. Y por otro lado, tenemos que considerar la producción local en la región donde nos encontramos, para que de esa manera el niño consuma esos productos y disminuya los costos. Además de que debemos de integrar, es un desafío como prioritario para integrar padres, tutores y cuidadores en el plan del cuidado, del autocuidado. Así que, por otro lado, tenemos como el rol de los padres y cuidadores debe ser un elemento clave. Tenemos que mantener la enseñanza y definir pautas para adquirir un estilo de vida saludable. El acceso a los alimentos es importante que lo consideremos. Todos los niños que atendemos tienen acceso a una alimentación segura. Hay disponibilidad de todos los recursos que se necesitan en el ámbito donde nos encontramos. El niño tiene presupuesto suficiente para poder conseguir una alimentación variada y completa. ¿Cuáles son los patrones alimentarios que ese niño tiene y cómo puede modificarse a través de estas acciones para promover vida saludable? Y cómo decidir qué comprar. El niño es capaz de decidir qué comprar. Bueno, eso lo tenemos que considerar, pero también como desafío prioritario es qué ocurre al salir de clases. No todo se concentra en el aula de clase, ni cuál es el precio del niño, ni qué tipo de mochila trae, sino que qué ocurre al salir de clases. Mantiene su autocuidado relacionado con el estilo de vida saludable, puede practicar la vida saludable al salir de clase. ¿Qué es lo que hay, como mencionaban hace un momento? ¿Qué es lo que hay cerca de la escuela? ¿Qué se expende? ¿Tiene una regulación sanitaria adecuada? ¿Qué características presentan los alimentos que se ofrecen al salir de la escuela? Y entonces eso nos permitiría también abordar la enseñanza de las personas que ofrecen alimentos cercanos a la institución educativa. Y de esta manera los niños podrían tener acceso a alimentos que sean saludables. Aprender a seleccionar los alimentos que consuman debe ser una parte de nuestro aprendizaje desde temprana edad. Y esto se va a fortalecer a través de las diferentes etapas de la vida. Debe aprender qué tiene mejor valor nutrimental, si aquellos alimentos frescos, si aquellas bebidas, aquellos alimentos que son envasados, qué características deben tener esos alimentos que pueden darle la seguridad en su salud. Y bueno, en el ámbito de convivencia social, los niños y las niñas deben mantener acciones donde puedan convivir, compartir esa experiencia adquirida. Deben también conocer los derechos humanos, que es parte de la convivencia social. Deben contar con seguridad en diferentes entornos, no solamente en el plano de activación física o ejercicio. También deben saber a quién acudir y junto con ellos, dentro de la convivencia social entre niños, niñas y adolescentes,
tenemos que considerar actividades para padres, porque eso fortalecerá las acciones que desarrollemos en el ámbito escolar. El niño, niña y adolescente es perceptivo a toda la enseñanza que les ofrecemos. Por eso tenemos que ser específicos en la enseñanza para tener un impacto mayor. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud establece normas y reglas que se bajan hasta lo que son los gobiernos, los estados, los gobiernos, que van a darnos las directrices a seguir. Y hay algo que me llamó la atención en esto, de las intervenciones deben ser tipo en municipios. ¿Por qué? Porque la escuela no es el todo, no es solo quien va a fomentar todos estos espacios. Así que los empujoncitos deben estar enfocados hacia las necesidades básicas de la población que atiendo. Deben estar enfocados hacia las necesidades y las prioridades que la población infantil y adolescente pueda tener en el ámbito donde desempeñe. Y la activación física es un elemento clave junto con la alimentación, ya lo mencionamos, hay varias directrices de la OMS para fortalecer esos comportamientos de activación física y disminuir aquellos sedentarios. Y bueno, el niño, niña y adolescente está listo para aprender y nosotros tenemos que ser la clave para que ellos puedan mantener, adquirir, adoptar un estilo de vida saludable, aprender sobre los beneficios y no solamente es alimentación, no solamente es activación física, convivencia social, sino también implica la zona del tiempo destinado para el uso de los aparatos electrónicos o dispositivos electrónicos, la autorregulación que ellos tengan, las horas de sueño que se contemplan dentro de sus horarios regulares. Y bueno, todos estos elementos son esenciales para que el niño, niña y adolescente pueda mantenerse activo y pueda mantener una vida saludable ideal. Por lo tanto, el mayor desafío que nosotros hemos encontrado es conservar toda esta parte de salud integral escolar, y para ello se precisa crear espacios saludables donde cada uno de estos elementos, tanto el aspecto físico, mental, social, espiritual, familiar y todos los demás elementos que componen un estilo de vida saludable puedan estar integrados. Y de esa manera esto puede permitir un crecimiento y desarrollo acorde a su edad, características físicas y al medio que rodea al niño, niña y adolescente. Entonces, desafíos en implementación de estrategias de vida saludable, contamos con muchos, pero ¿cómo lograr mantener la enseñanza con la práctica? Ese es el desafío, casa, escuela, casa. Y bueno, ya les contaremos qué ocurrió del estudio comparativo 25 a 20 años después. Muchas gracias por escuchar esta ponencia y bueno, de una manera práctica quise compartir con ustedes algunos de los desafíos que nosotros hemos encontrado en la práctica y promoción de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Elena. Pues ya escuchamos cómo la Universidad de Morelos se plantean el desafío de vida saludable. Voy a presentar ahora nuestra siguiente participación del maestro Misael Francisco Villa Quiñones. Además de personas que estamos en torno a las escuelas, de la academia, de las instituciones, pues están quienes están ahí en las escuelas directamente, y por eso nos pareció importante invitar a algunos de estas profesoras y profesores, y es el caso del maestro Misael Francisco Villa Quiñones de Durango. Él es licenciado en Educación Primaria, egresado de la Normal Rural José Guadalupe Aguilera del estado de Durango. Tiene maestría en Innovación Educativa en el Instituto Superior Ibérico. Ha sido docente frente a grupo de 16 años continuos en escuelas de nivel básico en el estado de Durango. Docente en la Universidad Vizcaya de las Américas de 2024 a 2025
docente en el Instituto Superior Ibérico en la licenciatura en Pedagogía, también es licenciado en Sociología, 2023 a la fecha. Es un gusto, maestro Misael, le agradezco mucho que se haya podido conectar y mantenerse este tiempo. Adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a proyectar aquí. Bien, pues primeramente quisiera compartir con ustedes un poquito de la experiencia, del contexto en el que nosotros nos hemos desarrollado. Mi nombre es Misael Francisco Villa Quiñones. Soy originario de un municipio que se llama Los Medianos, en el estado de Durango. Tengo el orgullo de pertenecer a este municipio, que es el de creación más joven en nuestro estado. Este municipio se destaca por su dinamismo, prosperidad. Es una tierra donde se conjuga mucho la convivencia y el desarrollo, gracias a que convivimos nosotros con una comunidad menonita. Esta cultura de trabajo ha transformado totalmente el paisaje agrícola y económico de la región. Crecer en este entorno de intercambio cultural ha marcado mi visión sobre el progreso y la colaboración. Como egresado de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, mi identidad profesional está cimentada y estrechamente relacionada con el compromiso y la transformación comunitaria. A lo largo de 16 años de servicio, he tenido el privilegio de recorrer la compleja y diversa geografía de nuestro estado de Durango. Nosotros tenemos en Durango, desde las quebradas, tenemos hasta el desierto, y en estos años de servicio he trabajado en todas las áreas geográficas. Esta trayectoria precisamente me ha permitido intervenir en diversos contextos educativos, desde escuelas muy pequeñas, unitarias, tridocentes, en los contextos rurales alejados, hasta instituciones de organización completas en las zonas urbanas, plantillas de más de 20 docentes. Esta itinerancia no solo ha enriquecido mi práctica, sino también que me ha brindado una visión panorámica, pero sobre todo muy crítica de la diversidad alimentaria en cada una de las regiones y los desafíos precisamente de nuestro estado. Mi labor en el Instituto Superior Ibérico me permite incidir directamente en la formación de las nuevas generaciones de los educandos. En este espacio promuevo la integración de la vida saludable no solo como un tema de estudio, sino como un eje transversal que atraviesa los programas de licenciatura y posgrado. Mi objetivo es que los futuros docentes trasciendan la visión de la salud no solo como un contenido aislado, sino que sea un campo de acción integral para que ellos puedan llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo hemos logrado nosotros en la universidad? Bueno, tenemos un modelo de bienestar, formamos educadores que comprenden que su propia salud física, ya lo comentaba hace un momento la doctora, pues tiene que partir de nosotros primero. Entonces, siempre tratamos que nuestro enfoque al formar a estos nuevos docentes, pues sean ellos quienes tengan un autocuidado. También la neuroeducación nos demuestra que un cerebro bajo estrés o con carencias de nutrición, pues no aprende. Por eso le enseñamos a los futuros maestros pues, a diseñar ambientes de aprendizajes que reduzcan la ansiedad, el estrés y fomenten esa parte emocional estable. También tenemos nosotros una gestión del entorno. La salud transversal implica analizar desde la ergonomía del aula, el ambiente propio donde se desarrolla el alumno y los tiempos de movimiento, ya lo mencionaba también en su momento la doctora, las pausas activas, los recreos que tienen que ser también más dinámicos. También nosotros tenemos de manera transversal lo que es la corresponsabilidad, capacitamos a los docentes para que sean puentes de comunicación con los padres, logrando que el mensaje sea coherente. Otra cosa que el especialista que me antecedió también lo mencionaba, tenemos que nosotros ser coherentes con lo que enseñamos. No podemos tomar una bebida detrás de la puerta cuando al alumno le exigimos que no lo haga. Entonces, estos hábitos saludables no solo quedan en la teoría, cuando uno les enseña a los nuevos maestros que lo lleven a la práctica en los salones de clase. Buscamos que el egresado, todos los que salgan de donde yo laboro ahorita en el Instituto Superior Ibérico, sea capaz de identificar a los alumnos como un derecho humano, como un requisito previo para la excelencia académica y formar docentes que tengan esta sensibilidad.
Solamente así podemos garantizar que las futuras generaciones de docentes puedan llevar a cabo y que fomenten estos entornos, ¿sí? Estos entornos que protegen la integridad física y emocional de manera sistemática. Pero de que estoy convencido yo a lo largo de estos años, estoy convencido de que en la comunidad es el docente el que es un referente de vida. Por ello, mi estrategia pedagógica no se limita en el aula, se manifiesta en la coherencia de mis actos. Ahorita les voy a enseñar. Yo trabajo en el Instituto Superior Ibérico en las licenciaturas que ya mencionaba. También estamos en el área de posgrado, pero yo tengo trabajo frente a grupo en la escuela primaria Juan Arias Baja, turno matutino, donde estoy frente al grupo en el ciclo escolar 24-25 y 25-26. En este ciclo escolar, en el 2024-2025, nosotros como escuela desarrollamos, como escuela completa y todo el comité, toda la comunidad escolar, 5 proyectos educativos con enfoque de vida saludable. ¿Por qué? Porque tenemos una gran necesidad. Ahorita vamos a ver las áreas de oportunidad tan grandes que tenemos en Durango. Y quiero comentarles que nuestro programa analítico, estos proyectos que diseñamos, fueron aplicados en base a la normativa de la escuela mexicana, bajo los principios y sobre todo basados en la parte del currículum que nos pide a nosotros que el plan de estudios 2022. Miren, se los voy a mencionar. En el mes de septiembre-octubre, o simplemente el título, condicionantes en el estado de la salud de las familias, alimentación y higiene. Ese proyecto, cuando tuvimos nosotros el cierre, hubo un platillo que se elaboró y se compartió con la comunidad escolar. En el mes de noviembre y diciembre tenemos nosotros dentro de nuestro diagnóstico como escuela que en el mes en estos meses hay mucho ausentismo debido a que en la colonia donde está nuestra escuela tienen muy arraigadas las prácticas religiosas culturales. Entonces este proyecto, las costumbres y las tradiciones de mi comunidad como un medio para la convivencia, logramos que en el contexto en el que estamos podamos nosotros llevarlo a nuestra escuela mediante un proyecto, pero no solamente verlo como una manera de tradición, sino que lo vimos como una manera para mejorar la convivencia. Esto implica mejorar el estado de salud mental y emocional de nuestros alumnos. En el mes de enero y febrero vimos nosotros un proyecto que afecta directamente a las familias y que prácticamente nos lleva a nosotros a lo que es el ingreso y poder comprar alimentos de muy buena calidad. El trabajo como fuente de estabilidad integral en las familias. Hicimos un tianguis en la escuela donde fueron todos los padres de familia, vendieron algunos productos, pero fue muy limitado el acceso a los productos, nada, productos chatarra, puras aguas sin endulzantes, sin colorantes artificiales, con aguas naturales. La gente vendió productos como ropa y ese dinero ellos empezaron a ver, los niños empezaron a vender y generar su propio ingreso y empezaron a ver que pueden comprar también dentro del mismo tianguis. Entonces fue un trabajo excelente también ese proyecto. En el mes de marzo y abril cuidamos nuestro hogar y a los seres vivos. Este enfoque que le dimos nosotros fue precisamente para cuidar el área natural que nos rodea, sobre todo la limpieza, la higiene y respetar también a los seres vivos que habitan, aunque es un contexto urbano, pues también hay microecosistemas que los niños tienen que respetar. Y para finalizar, en los meses de mayo y junio, tiempos de calor, que en nuestra escuela, y yo creo que en todas las escuelas del país, son muy altos los índices de problemas debido al calor, se reportan nuestros alumnos. Y nosotros abordamos este proyecto, aunque diferentes seamos, siempre amigos seremos. Y nos permitió a nosotros abordar la parte de la resolución de problemas o de conflictos mediante el diálogo. Esto permite que toda la comunidad estudiantil, tanto alumnos, padres de familia, aprendamos a resolver los conflictos de una manera pacífica y esto nos va a permitir una estabilidad también emocional. En cada comunidad, en cada escuela y en todos los lugares donde he tenido la oportunidad de ejercer la docencia, entendí que el maestro es un referente de vida. Por ello, integré la práctica deportiva personal como un puente con mis alumnos. Me encanta jugar con mis alumnos. Yo juego con ellos en el receso, en las comunidades donde estaba, si jugaba voleibol, si era béisbol. Uno tiene que adaptar y tiene que ser ese referente. Así también los hábitos de higiene muy importantes, una buena alimentación balanceada
y la resolución de conflictos de manera pacífica para poder cuidar la estabilidad emocional. Por tal motivo considero, y dentro de mi experiencia confirma, que los indicadores antes mencionados de salud son la clave para generar conciencias críticas. Buscamos que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones informadas, desde lo más cotidiano hasta la resolución de problemáticas complejas en su vida diaria. ¿Por qué es relevante la estrategia que nosotros estamos desarrollando? Porque nosotros en Durango tenemos una matrícula de 380,000 alumnos y una fuerza docente de 24,000 en el estado de Durango, en la educación básica, ¿sí? Durango posee un alcance estratégico sin precedentes. En este contexto, la implementación de una estrategia de vida saludable resulta fundamental, no solo como una medida preventiva, sino como un pilar para el desarrollo integral y el rendimiento académico de las niñas y de los niños y los adolescentes. ¿Y por qué? Miren, tenemos razones principales. Tenemos nosotros formación integral. Un alumno con mala nutrición o sedentarismo no puede alcanzar el máximo potencial cognitivo, nunca va a aprender. Son alumnos que no llegan a la energía ni antes del receso ni antes de salir a casa. ¿Por qué? Porque a veces comen productos que solamente les dan esa energía de manera rápida y vuelve a caer esa energía. Tenemos nosotros una alta incidencia de enfermedades crónicas en nuestro estado. Ahorita les voy a mostrar cifras. Como la primera línea de defensa, nosotros somos los maestros en primer contacto, debería de ser la casa, pero a veces ese primer contacto científico que le permite al alumno poder estudiar el área de lo que es la prevención para el cuidado de su cuerpo. La escuela es el único espacio donde todos los niños, sin importar su condición económica, acceden a la información científica, y gracias a los estudios de los ponentes anteriores, nosotros mediante los folletos y las investigaciones como docentes frente a grupo, podemos nosotros elaborar estrategias que nos permitan esa guía de los folletos para poder ayudar a los niños a que tomen la mejor decisión para el cuidado del cuerpo. El deporte y la salud fomentan la disciplina y el sentido de pertenencia, alejado pues a la juventud ahorita de los riesgos sociales que bastantes hay. ¿Cuáles son los desafíos del contexto actual aquí en Durango? Nosotros en Durango, durante el 2025, la Secretaría de Salud de Durango detectó más de 1,000 nuevos casos de obesidad infantil en todo el estado. Cifras alarmantes. Datos sobre higiene, 2025-2026. En Durango, en los primeros 5 meses del 2025 se registraron 19,538 casos de enfermedades diarreicas agudas, un incremento del 11%. ¿Debido a qué? A una mala higiene. Tenemos también que Durango se posiciona, ahorita lo mencionaba, pero nosotros estamos dentro de los estados con mayor tasa de incidencia de enfermedades diarreicas agudas, ¿sí? Desde menores desde los 5 años. Ahorita en la actualidad, la higiene es algo básico. Tenemos en el inicio del 2026 6 nuevos casos, para cerrar el 2025 con 40 casos de sarampión, y esta semana falleció el primer menor de 8 años de edad. También la Secretaría de Salud menciona que el 46% de las niñas y adolescentes prefieren no asistir a clases en su periodo menstrual porque no existen las condiciones en las escuelas. Ahí hay un claro ausentismo también. El 50% de los alumnos de la primaria en el estado enfrenta algún problema nutricional. Si se fijan, de 10 niños que tenemos nosotros, 5 tienen problemas, ya sea de obesidad o desnutrición en nuestro estado. Datos sobre salud mental, algo alarmante. Durango se ubica en el segundo lugar nacional en casos de depresión, suicidio, 87 casos reportados hasta agosto de 2025, el 80% de los casos consumados son varones. Aumento de casos, ansiedad y depresión infantil ha crecido un 30% en el último ciclo. Y los trastornos principales, el de trastorno de déficit de atención y hiperactividad y de ansiedad por separación son los que más tratamos en las escuelas. Por eso, 2 de cada 10 niños, ¿sí?, que tenemos en nuestras aulas requieren una intervención psicológica profesional. Datos sobre el sedentarismo. En Durango, aproximadamente el 82.8% de los niños en edad escolar de los 6 a los 12 años pueden categorizarse como inactivos. Si se fijan, es una cifra alarmante. La falta de ejercicio regular, ¿sí? El 3.1% de los niños en este rango de edad realizan 3 actividades o más físicas nada más a la semana. Entornos obesogénicos, especialmente en la zona urbana. Nosotros, principalmente en nuestra escuela, diseñamos una investigación
donde estuvimos viendo este tipo de alimentos. Estos alimentos ultraprocesados, ¿sí?, no solamente infieren en la desnutrición, sino que a diferencia de lo que nosotros normalmente conocemos como comida chatarra, ¿sí?, no solo se trata de calorías, son sustancias, ¿sí?, que alteran el metabolismo, las hormonas y las células. Entonces, estas sustancias y químicos hackean tu sistema y pues ustedes empiezan complicaciones en el sistema endocrino, alteran el hambre, cambian el metabolismo, aumentan las grasas y la más frecuente, la resistencia a la insulina. En el contexto de nuestra escuela todavía es muy común que veamos alimentos de este tipo a diario, aunque a menos escala, pero siguen las familias alimentando de manera oculta para que el maestro no vea con este tipo de comida. ¿Por qué lo hacen? Pues hay una resistencia cultural. Modificar hábitos es muy complicado. A veces no lo modificamos como docentes, pues menos lo podemos hacer con impacto entre los alumnos y los padres de familia. Tenemos una limitante infraestructura. A veces no tenemos ni bebederos con filtros necesarios para poder nosotros en nuestra escuela, por ejemplo, tenemos 4 bebederos y de los 4 teníamos bombas que purificaban con filtros y están descompuestas. Cuestan 90,000 pesos y es difícil poderlas arreglar con recursos de los padres de familia. Y la otra, pues a veces los docentes lo vemos como que una manera de estar metiendo actividades de vida saludable, pues se nos hace muy difícil, ¿no? Y decimos, es una carga administrativa. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? El docente, figura principal, debe ser el liderazgo para la transformación de esta forma de alimentación. Debemos nosotros buscar ayuda, una ayuda interinstitucional con otras gente especializada en cuestiones de salud para que nos ayuden. Debemos de tener una buena conciencia social. Si bien la pandemia a nosotros les dio un mayor impulso, ahorita lo mencionaba también con el anterior, la pandemia que nos ayudó un poquito al cuidado de la salud, de la higiene, de cuidar nuestro cuerpo, pero desafortunadamente con el paso del tiempo, poco a poco se va normalizando otra vez esta etapa de descuidar nuestro cuerpo en la alimentación y higiene. Entonces se nos olvidan las palabras. Hay que estar recordando a los alumnos, a los padres de familia. ¿Qué podemos nosotros utilizar? El contexto regional que nos permite diferentes áreas geográficas y climas, podemos tener productos locales de fácil acceso y es lo que estamos haciendo. Tenemos café en la región, tenemos diferentes tipos de maíz, tenemos frutas de la región, aguacate, en la región de las quebradas. Entonces hemos tratado de nosotros poder decir a los alumnos qué es lo que tenemos más inmediato, lo real, que pueden ellos obtener a bajo costo y poder implementarlo para que los papás tengan esa oportunidad de adquisición. Voy a actualizar un poquito. Dice aquí, ámbito de oportunidad y claves para la alimentación y el impacto. Pues el entorno alimentario. Las escuelas ya por ley no tenemos nosotros alimentos chatarra, pero desafortunadamente tampoco tenemos alimentos sanos. Las personas que estaban en el área de la cocina renunciaron porque el dinero que más dejaba o la ganancia que más dejaba era la venta de chatarra. Entonces, pues tenemos que volver a retomar esta. Nosotros tenemos que enseñar a todas las materias, a todos los campos formativos, incluso con otros ejes articuladores. También tenemos que promover la actividad física. Tenemos que nosotros gestionar nuestras emociones como maestros, resolver problemas como maestros, crear un ambiente como maestros para que los alumnos lo vean y los padres de familia y la comunidad puedan tener un ambiente sano en el manejo del estrés. Y tenemos que estirar nuestra mano y pedir ayuda a las instituciones de salud, a especialistas para que nos puedan ayudar a nosotros, y no solamente eso, que el enlace no sea dentro de clase, que también sea al finalizar la clase. El objetivo fundamental es reflexionar y actuar sobre nuestra realidad escolar para transformar la vida de una práctica cotidiana. Mi trayectoria me ha enseñado que no se puede aplicar la misma receta en todas las regiones, pero el fin es el mismo: empoderar al alumno, que tome decisiones informadas sobre su cuerpo y su futuro. La oportunidad reside en contextualizar el bienestar, haciendo que la salud sea accesible y atractiva, pero que todo sea posible para el estudiante. Les agradezco muchísimo esta invitación, me da mucho gusto poder compartir con ustedes desde el estado de Durango y estamos a sus órdenes.
Bueno, ¿Eh? ¿bien? El profesor Pérez se tuvo que ir. ¿El profesor quién? Freddy ya no sabe. Bueno, lamentablemente con los tiempos ya tenemos a la maestra Nancy que ya no se pudo quedar, y entiendo que el profesor Freddy tampoco se pudo quedar allá, de Chilpancingo y de la Ciudad de México. Para terminar, simplemente entonces nos queda una presentación a cargo del doctor Rodolfo. Muy rápidamente, el doctor José Rodolfo Reséndiz es egresado de la licenciatura en Medicina de la UAM Xochimilco, realizó su internado médico de pregrado en el Hospital General de Iztapalapa y su servicio social en el proyecto urbano de salud de donde venimos, donde consolidó su interés por la promoción de la salud y la participación comunitaria. Actualmente está adscrito en la coordinación del modelo de atención integral centrado en la persona y el proyecto Escuela Promotora de Salud Niño Artillero, ambos pertenecientes al proyecto urbano de salud, desde donde impulsa estrategias de educación, participación social y desarrollo de entornos saludables. Aprovecho para decirles que también están Silvia y Paola, que vienen del equipo del proyecto urbano de salud de la UAM Xochimilco. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Intentaré ser breve para ya no tocar algunos temas que se han platicado tanto con la doctora María Elena como con el profesor Misael. Entonces venimos a presentarles la presentación del desafío y oportunidades para implementar la estrategia de vida saludable en el entorno escolar, con la experiencia del periódico Escuela Promotora de Salud Niño Artillero. Bueno, ya presentaron al equipo, al doctor Víctor, la maestra Lisbeth Valentino, mi compañera Paola, la doctora Paola, la doctora Silvia, y mucho gusto para mí, soy el doctor Rodolfo. Bueno, para ser un poquito breves y empezar a avanzar en el tema, me gustaría introducirlos, pues ya hablaron un poco la doctora María Elena y el profesor Misael acerca de la vida saludable. Me gustaría nada más retomar que esta iniciativa se debe tomar como un derecho universal y como un derecho humano, además de que es un proceso integral, no es un proceso alejado a la cultura escolar y debería estar amalgamado con esta cultura. También reconocer a la escuela como un espacio clave para la intervención de esta vida saludable, ya que las niñas y niños pues pasan demasiado tiempo en la escuela y es un buen lugar de oportunidad para poder mejorar. La que sigue, por favor. Bueno, el contexto general en cuanto a la vida saludable en México ya lo dieron básicamente. Sabemos que todas las escuelas tienen problemática de obesidad, sedentarismo y, como ya lo mencionaron, la salud emocional. Entonces me gustaría recalcar que justamente este espacio es un lugar estratégico para la promoción de la salud y sobre todo que sea de manera integral. Ya también nos platicaban acerca de las iniciativas de vida saludable que nos ofrece la Secretaría de Educación Pública, que busca incidir en hábitos, entornos y la cultura escolar. No voy a meter mucho en este ámbito que ya platicaron. Básicamente ya nos comentaron esta estrategia de vida saludable, vivo y feliz, en el que se centran en incidir en aspectos como la alimentación sana, la actividad física, la prevención de adicciones y en el caso de la salud emocional, que ya nos comentó el profesor Misael, que es muy importante. También se tienen los lineamientos de las escuelas promotoras de salud, así como la prohibición o restricción o modulación de los alimentos chatarra en los espacios escolares, que también ya hablaron. Entonces podemos pasar a la siguiente. Lo que nos importa tocar en esta presentación son estas limitaciones que pueden ocurrir acerca de estos lineamientos que nos propone la Secretaría de Educación Pública. Uno es la aplicación pues desigual de todas estas normativas según el contexto social y el territorio, ya que no es lo mismo aplicarlas en uno que en otro. No es lo mismo, ya vimos en Nuevo León, como
ya vimos en Durango, ahora en la Ciudad de México o aquí mismo en Morelos. También el predominio de las secciones informativas sobre las secciones formativas. Muchas de estas pláticas e informaciones que van hacia los niños pues únicamente son unidireccionales y no obtenemos respuesta acerca de ellos o su reflexión. Por lo tanto, esto influye en la escasa participación activa ya sea de los niños y niñas, en los que solamente viven como oyentes, sino como un agente de cambio. Y pues todo esto al final recae o incide en una débil apropiación comunitaria, ya que no todas las normativas van a aplicar para todos los territorios en los que se piensa incidir en estas estrategias. Sí, por favor. En concreto, nos gustaría platicarles acerca del proyecto Escuela Promotora de Salud Niño Artillero, en el cual se trabaja con niños y niñas de una escuela primaria en Iztapalapa, en el pueblo de San Miguel de Otongo, en el cual se busca trabajar a través de la investigación y acción participativa y utilizar como estrategia la narrativa. ¿Por qué utilizar la estrategia como narrativa? Pues porque la salud se construye a partir de la experiencia cotidiana y de la palabra de todas las niñas y niñas. Si buscamos en la realidad de ellas y ellas lo que nos cuentan acerca de cómo viven su salud, su vida y las problemáticas que ellos nos cuentan, pues podemos incidir de manera más real en su salud. Esta escuela promotora de salud tiene también un enfoque comunitario, no busca solamente incidir en las niñas y niños como personas individuales, sino que busquen soluciones y reflexiones a través de su comunidad y de sus compañeras y compañeros. Esto que también platicaba la doctora María Elena, esto de casa, escuela, casa, pues justamente queremos que no solamente sea escuela, casa, sino que pudiera ser escuela, casa, comunidad, y que entonces todo sea una reflexión en grupo. Y bueno, pues buscamos justamente que los niños y niñas sean este agente de cambio para que ellas mismas puedan construir su conocimiento. La que sigue, por favor. ¿Qué hace exactamente este proyecto de Escuela Promotora de Salud o este periódico Niño Artillero? Pues bueno, como producto final, a través de la narrativa de la realidad de las niñas y niños, pues se produce un periódico escolar en el que trabajamos con todos los grados y grupos de esta primaria, desde primero a sexto año. Se utiliza la narrativa infantil para que nos cuenten a través de crónicas, historias o testimonios cómo viven ellos la salud o las dificultades que se les presentan al momento de aplicarla. Ellas y ellos mismos investigan las problemáticas locales que hay en su comunidad, como alimentación, agua, emociones o la misma convivencia que hay entre ellas y ellos en la escuela. Y bueno, ellos a través de este ejercicio con sus compañeras y compañeras buscamos que construyan ellos mismos el aprendizaje colectivo y no solo se quede de forma individual. Esto obviamente tiene como ventaja pues la integración de salud física, emocional y social, que ya comentaron los anteriores ponentes, la importancia que tiene el hecho de atacar todo como un proyecto integral. Sí. ¿Cuál es la relevancia de Niño Artillero frente a la estrategia nacional? Pues que buscamos que se le dé un sentido local a la estrategia que ya nos propone la Secretaría de Educación Pública. Buscamos como punto objetivo el fortalecer la participación infantil y como eje de la promoción de la salud y no de la prevención, sino atacar el promover la vida saludable, integrar justamente la salud física, emocional y social, y que se apropie justamente estas estrategias a la comunidad y a la conciencia crítica de cada una de las niñas y niñas en su escuela, en su salón, en su casa y en su comunidad. Y pues justamente transformar este importante espacio que es la escuela como un espacio de expresión y de reflexión colectiva para que todas y todas participen en la construcción de su vida saludable. Como a manera de comparativa y no como buscar señalar, sino encontrar nuevas oportunidades para mejorar y aplicar este tipo de estrategias, pues vemos que las estrategias de nuestra Secretaría de Educación Pública tienen un enfoque normativo y nosotros buscamos que además de que sea normativo sea pedagógico y comunitario, que englobe todas las ramas que puedan ayudar y puedan complementar al aprendizaje de las niñas y los niños. Que las acciones no sean homogéneas, sino que sean situadas en el contexto social y en el territorio que las niñas y niños viven, que no
no se busque solamente informar y prevenir, sino que las niñas y niños tengan este ejercicio de reflexión y de construcción colectiva para que puedan fomentar esta buena vida saludable a través de todo el camino de su vida. La participación que sea activa infantil de los niños, que no solamente pongan como oyentes de pláticas o de información, sino que ellos mismos reflexionen y construyan su conocimiento, y que la salud no solo sea como un contenido que tengan que llevar en las escuelas, sino como una experiencia que vivan todos los días y puedan aplicarla en todas las situaciones de su día a día. La que sigue, por favor. Por último, como desafíos y oportunidades que hemos identificado en este proyecto, dentro de los desafíos, pues es articular justamente los proyectos comunitarios con la política institucional nacional, justamente el problema que pueda surgir de la sostenibilidad del mismo proyecto, reconocer la narrativa como una herramienta pedagógica válida, ya que pues, nos dice la realidad de lo que viven las niñas y niños, y como objetivo final pues escalar la experiencia sin perder el carácter local y participativo de las niñas y niños. ¿Y qué oportunidades tenemos? Bueno, de reconocer a niñas y niñas como un agente de salud, que no solamente sean un grupo en el que nos centramos a informar, sino que ellos mismos también nos enseñen y nos digan cómo hacer una vida saludable, encontrar metodologías participativas, incorporarlas justamente al ámbito educativo, que no sea una parte ajena a la cultura escolar, sino que sea parte de ella misma, y reconocer pues justamente esta narrativa como una herramienta importante. La que sigue, por favor. Por último, como conclusiones, queremos pues poner como reflexión que las estrategias nacionales quizás requieran pasar de la norma a la experiencia real, de la indicación que puedan surgir al diálogo entre la comunidad, y de la prevención de enfermedades pues a la promoción más bien de la salud. Me gustaría terminar con la reflexión Niño Artillero, este periódico que lleva más de 10 años. Justamente hoy se comenzó a imprimir el ejemplar número 103, muestra que cuando las niñas y niños narran su realidad de lo que viven, pues la salud no solo se vuelve como un objetivo personal, sino como un objetivo comunitario pues de todas y de todos, y todos somos responsables de pues sumarnos a ese objetivo. Algunas fotos de trabajo con las niñas y niños en los salones, en el patio, en el recreo, y todo lo que logramos hacer con ellas y ellos en la Escuela Primaria Razón y Fuerza de la Revolución Mexicana en Iztapalapa. Y por último, pues me gustaría agradecer a todas y todos los participantes, pero sobre todo a las niñas y niños que forman esta primaria, quienes son pues quienes realmente nos enseñan y nos dejan aprender a través de ellos lo que puede ser nuestra vida saludable. Muchas gracias a todos. Oigan, pues muchas gracias. Medio carrereado, pero espero que haya sido de interés. De mucho interés, doctor. Le queremos agradecer mucho a usted y a sus colegas. Para nosotros ha sido muy importante escucharles. Nos da muchísimo gusto encontrar pues el interés, por ejemplo, en un médico con esta visión pedagógica rica, y encontramos muchas coincidencias en los enfoques que ustedes están manejando, y los felicitamos y agradecemos por su participación. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora María Elena, al maestro Misael, que estuvieron conectados con nosotros. Lástima que ya no tuvimos al maestro Freddy de Chilpancingo, pero creo que nos da un buen panorama muy rico, muy interesante de lo que están haciendo, de cómo se plantean el problema y cómo lo abordan, las propuestas que generan. Y me parece que eso era la riqueza que podemos tener aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Sí. Pues si no tienen más, vamos a entregar nada más las constancias y cerramos la mesa. Agradecemos mucho. Nos falta solamente una ponente, no sé si ya estará ahí. Todavía no. Ok, muy bien.
Él va a entregar su constancia. Hola, mucho gusto en saludarles. Pues bueno, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional otorgan la presente constancia primero al doctor Víctor Ríos Cortázar por haber participado como ponente en el Simposio Internacional de Educación para la Vida Saludable en las Comunidades Escolares realizado los días 12, 13 y 14 de febrero del año 2026 en la unidad 171 de la UPN Morelos, Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias. De igual manera, se entrega la misma constancia a la doctora Lisbeth Tolentino Mayo. De igual manera, se otorga la constancia al doctor María Acosta Enríquez. Le entregamos al doctor. De igual manera, se otorga la constancia al maestro Misael Francisco Villa Quiñones. También se otorga la constancia al profesor Freddy Gutiérrez Mayo. Asimismo, se otorga la presente constancia a la profesora Nancy Gutiérrez. Luego completaremos la suya, ¿verdad? Sí, nos manda su nombre y se la vamos a enviar. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Sí, Agradecemos esta mesa de trabajo, desafíos en la implementación de la estrategia Vida Saludable en las escuelas.